Bueno, la esencia del método simplex, hasta ahorita solo hemos planteado, ¿verdad? La tabla simplex. Ahora vamos a operar, ¿verdad? Y empezar operaciones. La esencia del método simplex consiste en seleccionar primero una solución básica factible particular como punto de inicio y entonces a partir de ahí transformar esta a otra solución básica factible, de tal manera que la función objetivo esté más cercana a ser óptima. Este proceso de transformación se denomina pivoteo y se continúa hasta que la solución básica óptima se determina. El criterio utilizado para seleccionar el pivote particular será de hecho el tema de la siguiente sección. En esta sección solo analizaremos las transformaciones. Bien, hasta el momento solo hemos planteado la tabla simple. Ahora vamos a operar. Vimos que la tabla simple, las variables de holgura le dan el nombre de una tabla simple de base, según las variables de holgura al plantearlo, ¿verdad? De base TU. Por ejemplo, esta que se muestra acá. Al emplear el método simple nos movemos de una solución básica factible a otra, reemplazando las variables de la base una a la vez por las variables fuera de la base. La variable que se remueve de la base se denomina variable de salida y la variable que la reemplaza se denomina variable de entrada. Por ejemplo, podríamos cambiar de la base TU de la tabla anterior a la base YU. Ejemplo, la tabla simplex del siguiente ejemplo queda así con base TU, ¿verdad? Ahora, en base TU se observa que las columnas que corresponden a las variables de la base solo tienen unos y ceros, ¿verdad? Al cambiar de base hay que ver cuál es la variable que está cambiando de base TU a base YU. Aquí la variable de salida es T, ¿verdad? Y la variable de entrada es Y. ¿Por qué? Porque de base TU a base YU la letra que está cambiando es la primera, de T a Y. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí lo señalo en rojo, cambia de TU a YU. Lo que está en rojo, lo que sale, T sale y Y entra. El procedimiento a usar será realizar operaciones entre renglón. Entonces aquí se vuelve a retomar operaciones entre renglón para volver la columna de Y igual a la columna de T de la tabla simple. O sea, la solución básica factible actual con base TU corresponde a los valores de T igual a 12 y U igual a 14. Y las demás variables en una tabla simple que no tienen ni solo unos ni solo ceros, se dice que tiene un valor de cero. X, Y es igual a cero, ¿verdad? Entonces, tenemos para hacer el cambio de base, como la letra que va a cambiar, la variable cambia de T a Y, por operaciones entre renglón, tenemos que transformar la, la columna T, o sea, la columna Y, ¿verdad? Como se cambia de T a TU a T a YU, la columna de los valores que están en la columna de corresponde a la variable Y, que es la variable de entrada, deben quedar exactamente igual
a la columna de los valores de t, que es la variable de salida. Es decir, que hay que convertir el 3 en uno, este 3 el valor de arriba en uno, y el valor de abajo hay que transformarlo en cero, ¿verdad? Mediante operaciones entre renglón. Entonces, como y es la variable de entrada y t es la de salida, ¿verdad? Entonces, la primera operación entre renglón que vamos a hacer es hacer uno este valor, el de 3. ¿Cómo lo hacemos uno? Dividiendo renglón uno entre 3, pero dividiendo todos los valores del primer renglón. Me queda 2 tercios, uno, un tercio, cero y 4, ¿verdad? 2 entre 3 es 4. Ahora, yo les pido por favor que usen fracciones. Ya en esta tabla simplex tienen que usar fracciones, no usar decimales. Si usan decimales les puede salir mal casi siempre, más cuando hay denominador 3. Tienen operación entre renglón, tienen que usar fracciones, ¿verdad? Y por eso está el modo de fracciones en la calculadora que lo pueden usar todos. Bien, ahora ya se transformó uno el primer valor de la columna de y, que es la variable de entrada, en uno. Ahora hay que transformar en cero el valor de abajo, ¿verdad? Porque debe convertirse igual a como estaba y. Para hacerlo, cero a uno le vamos a restar el mismo uno, ¿verdad? Que está arriba, el mismo valor. Sería renglón 2, se traduce como la operación renglón 2 menos renglón uno. Entonces tenemos que operar acá, ¿verdad? Para todos los valores de renglón 2 con respecto al valor uno, renglón 2 menos renglón uno. 4 menos 2 tercios es 10 tercios. Uno menos uno da cero. Cero menos un tercio da menos un tercio. Uno menos cero da uno y 14 menos 4 da 10, ¿verdad? Aquí las operaciones tienen que, para practicar, recomiendo que las hagan aparte. Aquí sí no las puse, ¿verdad? Entonces ya me quedó la tabla simple con una nueva base, de base YU, ¿verdad? Base YU, queda entonces aquí ponemos el encabezado, las variables que corresponden en el orden X, Y, T, U. Y en el lado izquierdo las nuevas variables de la nueva base Y, porque cambió de T a y U, ¿verdad? Que esa se mantiene. La tabla simple queda con una solución básica factible de base YU, ya que valores de última columna son positivos. Si aquí hubiera quedado un negativo 4, se dice que no es solución básica factible, solo una solución básica. Para que sea factible deben quedar positivos los últimos valores en la última columna, los valores en la última columna. Entonces, los valores que corresponden a Y sería 4, ¿verdad? Este uno tiene un valor de 4, U tiene un valor de 10 y las demás variables que, que no constan de unos y ceros, las columnas se consideran que tiene un valor de cero en las tablas simplex. Ahora transformaremos la tabla simplex de base YU a base YX, es decir, vamos a cambiar la segunda variable de la base. La U es la variable de salida y X es la variable de entrada. Entonces se debe transformar la columna X a como está U, es decir, la columna de X debe transformarse como está U, es decir, que este valor se debe hacer cero y este valor se debe hacer uno, ¿verdad? Como va a cambiar U por X, ¿verdad? Entonces la columna de X debe quedar exactamente como está la columna de U, ¿verdad? Un cero acá y un uno aquí abajo. La primera operación es hacer uno el segundo elemento de la columna X, seguido a hacer cero el primer elemento de la misma columna. Ahora, ¿cómo hacemos 1? Porque recuerden, se está cambiando X por U, ¿verdad? Entonces hay que hacer uno este y cero el de arriba. Para hacer uno este hay que dividirlo entre 10 tercios, pero como es fracción, lo que yo opto es el equivalente, multiplicarlo por la
fracción inversa de 10 tercios, que es 3 décimos. Todo en renglón 2, ¿verdad? Entonces, 3 décimos por renglón 2, al multiplicar 3 décimos por 10 tercios, se nos hace 1, ¿verdad? 3 décimos por 0 da 0. 3 décimos por menos un tercio me va a dar menos un décimo. 3 décimos por 1 da 3 décimos y 3 décimos por 10 da 3. Aquí me quedan los nuevos valores después de multiplicar. Primer renglón no se altera. Entonces ya transformamos uno, solo nos falta hacer cero este valor, el de arriba, ¿verdad? Bien, entonces la operación que corresponde, como hay un 2 tercios acá, a este 2 tercios hay que restarle 2 tercios multiplicado por uno, ¿verdad? Porque se opera con el uno que tenemos. Renglón uno menos 2 tercios, renglón 2 sería la operación que aplica. Aquí tienen que confirmarlo. Ustedes practiquen y hagan la operación aparte, ¿verdad? Si van, cuando estudien con este ejemplo. Sería 2 tercios menos 2 tercios por uno da cero. Uno menos 2 tercios por cero da uno. Un tercio menos 2 tercios por menos un décimo va a quedar 2 quintos, pero eso lo tienen que hacer aparte ahí. Cero menos 2 tercios por 3 décimos me va a dar menos un quinto. Y 4 menos 2 tercios por 3 me va a dar el valor de 2. Entonces aquí ya quedó de base. Entonces, cuando se hace, se deja de operar, ya se han cambiado los valores mediante operaciones entre renglón X, como estaba la columna U al inicio, antes de hacer el cambio, entonces se pone el encabezado, las variables que corresponden, X, Y, T, U. Y aquí en el lado izquierdo, las variables de la nueva base sería Y, bueno, que ya estaba, y X, que es el uno de abajo, ¿verdad? Ahora, la nueva tabla simple de base y x da una solución básica factible, porque todos los valores que tienen al final en la columna son positivos, ¿verdad? En la última columna. Solo corresponde a los valores de x igual a 3, ¿verdad? Primer variable x, aquí este que representa este uno es igual a 3 y y es igual a 2. Y las demás variables que no constan de unos y ceros, sus columnas, los valores de sus columnas, considera que tiene un valor igual a cero. Nota, si después de hacer el cambio de base, una de las variables de nueva base tiene un valor negativo, no se considerará una solución básica factible, sino solamente una solución básica. ¿Verdad? Esto para examen, porque yo indico en un ejercicio de estos que pongo en examen. Yo en el mismo ejercicio les pido, indique si hay una solución básica factible o no, ¿verdad? Entonces por eso está este enunciado que explica, ¿verdad? Tienen que indicar si hay una solución básica factible o solo una solución básica. Si aparece un negativo en la última columna, los valores de la última columna en la tabla simple es que solo es una solución básica. Entonces aquí lo subrayo. Bueno, no hay preguntas. Entonces, si entonces paso al siguiente ejemplo. O sea, si hay preguntas, no se queden con o dudas, no se queden con las dudas, me expresan que yo en cualquier momento puedo detener la explicación y para aclarar dudas, ¿no? Les pido por favor me hagan preguntas si tienen inquietudes o no ven que no está claro algo. Me puede interrumpir en cualquier momento. Bueno, pasamos al ejemplo 6 dice. Para siguientes tablas simples, haga cambio de base de T, de, haga cambio de base de TU a TY, ¿verdad?
y luego a base XY, y luego de base a base XY, de TU a TY, y luego el cambio a base XY. Es decir, que hay que hacer dos cambios de base ahí. De TU a TY es el primer cambio de base. ¿Qué significa? De TU a TY, la segunda variable de la base es la que está cambiando, ¿verdad? Esta base TU a TY significa que U se va a cambiar por Y, ¿verdad? U se va a cambiar. Los valores de la columna de Y deben quedar igual a los valores de la columna de U. La tabla simple inicial tiene una solución básica factible con valores de t igual a 6, u igual a 6 y los demás variables x, y, z se consideran que son iguales a cero. La variable de salida es u y la de entrada es y, ¿verdad? La de salida es u y la de entrada es y. Es decir, que aquí esta columna para y debe quedar igual a como está u por el cambio que se está haciendo. Es decir, que aquí va a quedar un cero y aquí debe quedar un uno. Bien, entonces la primera operación es hacer uno el segundo elemento de la segunda columna de y seguido hacer cero el primer elemento de la misma columna. Bueno, entonces hay que hacer uno este elemento porque se cambia y por u, ¿verdad? Entonces este 3 hay que convertirlo en uno. ¿Cómo? Dividiendo el renglón 2 entre 3. Renglón 2 entre 3 sería 2 tercios, 2 entre 3, 2 tercios, 3 entre 3 da uno, uno entre 3 queda un tercio, cero entre 3 queda cero, uno entre 3 queda un tercio y 6 entre 3 queda 2. Ahora hay que hacer uno el elemento de arriba de la columna de Y, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Como aquí hay un uno y abajo hay un uno sería renglón uno menos renglón 2, ¿verdad? Uno menos uno se traduce como renglón uno menos renglón 2, porque aquí es donde hay que hacerlo cero. 3 menos 2 tercios queda 7 tercios. Ahí tienen que con la calculadora en forma de fracción, ¿verdad? No usar decimales. Les pido, por favor, porque generalmente les puede salir mal desde el inicio, por los decimales le quitan precisión. Tiene que acostumbrarse en operaciones de tres renglón usar fracciones. Bien, 3 menos 2 tercios me da 7 tercios. Uno menos uno me da cero. 2 menos un tercio da 5 tercios. Uno menos cero da uno. Cero menos un tercio da menos un tercio. Y 6 menos 2 da 4. Entonces ya aquí ya se da el nuevo cambio de base. Cuando hemos terminado de hacer el cambio de base, ponemos encabezado las variables en el orden que corresponden, ¿verdad? Como están planteadas, X, Y, Z, T, U. Y aquí, en el lado izquierdo, vamos a poner las variables que corresponden a la nueva base, ¿verdad? T que se mantiene y Y es la que cambió, ¿verdad? Por U, ¿verdad? Entonces ya no aparece U como al inicio, sino que Y aquí escrita. La nueva tabla simple con base TY tiene solución básica factible con valores de t igual a 4 y y igual a 2. Y las demás variables se consideran que son iguales a cero porque no tienen ni solo unos ni solo ceros en sus valores, en sus respectivas columnas. Ahora, como el problema nos dice que hay que hacer otro cambio de base a XY, significa de que TY, de base TY debe cambiar a base XY, a base XY, ¿verdad? O sea que cambia la primera variable. ¿Qué significa? Que esta columna de T se va a cambiar por la columna de X. Es decir, que la columna, los valores de X deben quedar exactamente igual a los valores que tiene la columna T. Aquí debe quedar uno, ¿verdad? Y abajo debe quedar cero. Se hace el cambio de esta columna por esta mediante operaciones entre renglón. Para hacer uno 7 tercios,
Se divide bien entre 7 tercios o se multiplica por la fracción inversa que sería 3 séptimos por el renglón uno. Entonces 3 séptimos por 7 tercios da uno, 3 séptimos por cero da cero, 3 séptimos por 5 tercios da 5 séptimos, 3 séptimos por uno da 3 séptimos, 3 séptimos por menos un tercio da menos un séptimo y 3 séptimos por 4 da 12 séptimos. Segundo renglón no se modifica. Ahora hay que hacer cero este valor. Aquí tenemos 2 tercios. Sí, 2 tercios, ¿verdad? Porque está cambiando t por x. Aquí lo señalo en rojo, ¿verdad? Hay que ver la posición de variables que cambian. Entonces, como aquí hay 2 tercios, hay que restarle a 2 tercios el mismo valor, 2 tercios multiplicados por uno, ¿verdad? Para hacerlo cero sería traducido en operación entre renglón, renglón 2 menos 2 tercios por el renglón uno. Entonces ahí con la calculadora en modo fracción, 2 tercios menos 2 tercios por uno da cero, uno menos 2 tercios por cero, 2 tercios por cero da cero, queda uno, ¿verdad? Uno menos cero da uno. Un tercio menos 2 tercios por 5 séptimos da menos un séptimo. Cero menos 2 tercios por 3 séptimos da menos 2 séptimos. Un tercio menos 2 tercios por menos un séptimo da 3 séptimos. Y 2 menos 2 tercios por 12 séptimos da 6 séptimos. Entonces aquí queda ya la nueva base. Se le pone el encabezado, las variables que corresponden y aquí la nueva base ya que es XY, ¿verdad? X del uno y cero en su columna, uno está arriba y Y que es el cambio anterior, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles los valores que tiene? X sería igual, en esta tabla simple, X es igual a 12 séptimos y Y tiene un valor de 6 séptimos. Las demás variables Z, T, V se consideran que tiene un valor igual a cero, ¿verdad? Entonces eso es lo que es cambio de base en una tabla simple. Cambio de base se le indica, en los ejercicios se le indica qué cambio va a ser. A diferencia del método simplex. En el método simplex ya la tabla simplex hay que incluirle la función objetivo z, ¿verdad? Entonces ya es un proceso que ya un poquito más complicado, pero que tiene que, ahí no le dicen cuál es el cambio, sino que ustedes se debe deducir, ¿verdad? En el mismo procedimiento se deduce con ciertos criterios que existen que los voy a explicar a continuación. Bueno, el método simplex. El procedimiento usado en el método simplex consiste en continuar efectuando cambios en las variables básicas del tipo analizado hasta que se obtenga el conjunto de variables que optimizan la función objetivo. Cada cambio de variable se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Ejemplo, maximizar z igual 3x más y sujeta a 2x más y menor o igual que 8, 2x más 3y menor o igual que 12 y x más y mayor, perdón, x, y mayor o igual que cero a condición de no negatividad. Bueno, se transforma a forma estándar introduciendo variables de holgura TU e incluyendo en último renglón a la función objetivo, pero vamos a despejar los términos del lado derecho al lado izquierdo. Función objetivo va a quedar reescrita de esta manera. Es decir, que para este método, cuando vamos a introducir la función objetivo, primero se debe despejar 3x y más y deben pasar al lado izquierdo. Como aquí suman, pasan al otro lado restando. Quedaría menos 3x menos y más z igual a cero. Entonces esto es importante, ¿verdad? Que hacerlo, ¿verdad? Ya el método simplex, como tal, ya se incluye la ecuación de la función objetivo en la tabla simplex. Bueno, entonces se reescribe, ¿verdad? Ya en su forma estándar quedaría 2x más y más t igual a 8, 2x más 3y más u igual a 12 y menos 3x menos y más z, pero mayúscula, ¿verdad? No confundir con una variable de holgura
pequeña, sino z mayúscula de su función objetivo es igual a cero. La tabla simple va a quedar de la siguiente forma. Entonces escribimos los coeficientes en una matriz aumentada, los coeficientes al lado izquierdo de la línea vertical y al lado derecho las constantes que está igualada a cada ecuación, ¿verdad? Con el encabezado poniendo las variables en el orden que aparecen, ¿verdad? X, Y, T, U y Z mayúscula de la función objetivo. Y en el lado izquierdo escribimos las variables de la base T, U y la Z mayúscula que se agrega, ¿verdad? Entonces quedaría el primer renglón 2 1 1 0 0, ¿verdad? Y 8 al final. El segundo renglón, los coeficientes de la segunda ecuación, 2 3 0 1 0 y 12. Y para z, que es la función objetivo, z mayúscula, menos 3 menos 1 0 0 1, ¿verdad? Que corresponde a la variable z mayúscula, igualada a 0, ¿verdad? 0 el último valor. Bien, entonces la solución básica factible inicia con base TU, donde T es igual a 8 y U es igual a 12. Miren que aquí siempre la base se considera en las variables de holgura. La Z mayúscula, esa no es parte de la base, de esa tabla simple. Y XY igual a 0 y Z es igual a 0, ¿verdad? Aquí se observa. Se considera Z mayúscula igual a 0. Ahora, ¿cómo deducimos la variable de entrada ya con el método simplex? La variable de entrada es de la columna con el indicador negativo, pero de mayor valor absoluto en el último renglón. Ese nos va a dar la variable de entrada. Aquí el valor negativo más grande de mayor valor absoluto sería menos 3, ¿verdad? Su valor absoluto es 3 más grande que los de los demás negativos. Bien, entonces este corre X sería la variable de entrada, ¿verdad? O sea, el problema me va a decir cuál es la variable de entrada. En caso de que hubieran sido menos 3 y menos 3 hubieran aparecido dos negativos más grandes, ahí se selecciona cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de las variables se hubiera seleccionado. Solo en el caso de que se repita el valor negativo más grande, con mayor, negativo con mayor valor absoluto sería lo correcto decir, ¿verdad? Valor negativo con valor absoluto más grande. Entonces la variable de entrada en este caso corresponde la columna de X. La variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo que resulta de división de los elementos de la última columna entre el valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. Es decir, ya cuando hemos determinado la variable de entrada que corresponde a X, vamos a dividir las constantes que están entre la última columna entre el valor correspondiente que está en el mismo renglón, pero de la variable de entrada. Entonces aquí aparte en el lado derecho se muestran las divisiones. 8 entre 2 que da 4 y 2 entre 2 es igual a 6. Y se va a seleccionar la variable de salida, va a ser el resultado más pequeño, positivo, más pequeño de esas divisiones. El último renglón no se considera para división, ¿verdad? Porque ese es de la función objetivo. Entonces aquí el valor más pequeño de estas divisiones fue 4, que corresponde a la variable t. Entonces la variable t es la variable de salida, ¿verdad? En este caso, el cociente más bajo corresponde a variable t, variable de salida va a ser t. Entonces, la tabla simple debe cambiar de base tu a base xu mediante operaciones entre renglón, ¿verdad? Entonces, la base es de tu a xu porque cumplió con los requisitos, el negativo con valor absoluto más alto y la división de los constantes entre el valor correspondiente del mismo renglón en la columna de variable de entrada que se halló, el valor más bajo.
que es, o sea, la variable de entrada es X, la variable de salida es T, ¿verdad? Entonces cambia de TU a XU mediante operaciones entre renglón. Bien, aquí vuelvo a escribir, ¿verdad? La tabla simple, ¿verdad? No se determinó, ¿verdad? La variable de entrada es X y la de salida es T. T. Entonces, esta columna debe quedar igual a la columna de T, que es la columna de variable de salida, ¿verdad? O sea, debe quedar uno acá y cero acá, cero acá. Entonces, lo primero sería dividir entre 2 para que quede uno este valor. Renglón uno entre 2. 2 entre 2 da uno. Uno entre 2 da un medio. Uno entre 2 da un medio. Cero entre 2 da cero. Cero entre 2 da cero. Y 8 entre 2 da 4. Entonces solo se transformó el primer valor en uno. Ahora hay que hacer las operaciones entre renglón para que se haga cero este valor. Para que hacer cero este 2 sería renglón 2 menos 2 veces renglón uno. 2 menos 2 por uno da cero. 2, 3 menos 2 por un medio da 2. Eso con la calculadora deben confirmarlo, ¿verdad? Cero menos 2 por un medio sería menos uno. Uno menos 2 por cero da uno y cero menos 2 por cero da cero. Y 12 menos 2 por 4 da 8, ¿verdad? Se está haciendo operación entre renglón para estos valores de acá. Perdón, 12 menos 2 por 4 da 4. Renglón 2 acá. Y vamos a hacer cero este valor. Como aquí hay un negativo, para hacerlo cero, operando con este uno de aquí arriba, sería no una resta, sino que una suma. Menos 3 más 3, que es el opuesto, multiplicado por el renglón uno. Menos 3 más 3 por uno da cero. Menos uno más 3 por un medio da un medio. Cero más 3 por un medio da 3 medios. Cero más 3 por cero da cero. Uno más 3 por cero da uno. Y cero más 3 por 4 da a 12. La solución básica factible corresponde a tablas simples con base X, U, ¿verdad? Entonces ya después de hacer todo el cambio se vuelve a escribir, ¿verdad? Pero ya se ponen en la base la nueva ya con el cambio, ¿verdad? T cambió por U, entonces queda base X, U y Z de la función objetivo, o sea, abajo, que hay que indicar, que ya el método simple en sí, ¿verdad? Entonces aquí Z va a ser la máxima utilidad, ¿verdad? Z igual a 2 es la máxima utilidad. El valor en el último renglón es el valor que corresponde a Z. X va a ser igual a 4, ¿verdad? Y U va a ser igual a 4. Y aquí termina el problema porque todos los valores del último renglón son positivos. Ahora, si aquí hubiera quedado un negativo, se comienza el proceso, ¿verdad? El negativo indica la nueva variable de entrada. Bueno, este es el ejemplo que está en diapositivas, del método simplex. En diapositivas solo tengo un ejemplo, pero me parece insuficiente. Tengo otro que lo voy a dar, nada más que está en otro formato y también está subido el otro ejemplo en el campus virtual. No sé, ¿hay preguntas hasta el momento? Preguntas no hay, la verdad es que yo lo veo que está bien difícil. No, es que tiene que practicarla, ¿verdad? Sí, porque sí me fue mal en el examen anterior, no digamos en este como mira. No, es que tiene que, si están en operaciones entre renglón, están fallando, tienen que mejorar. Por eso la reposición, porque aquí se aplica un poco de operaciones entre renglón. Aquí solo es de cómo se utiliza el criterio de operaciones entre renglón en la tabla simple. Bueno, pero algo de acá que no se entienda.
Bueno, importante, yo recomiendo que ya comiencen a practicar ya desde la otra semana ya para que no vayan quedando dudas y aparte de que tienen que reponer algunos, ¿verdad? Siempre en la misma sexta visita, ¿verdad? Vayan practicando las reposiciones más estos temas, vayan haciéndolo y cualquier duda me consultan. Yo tengo que aclarar dudas, es mi deber, ¿verdad? Es lo que... O sea que la próxima vez que nos veamos presencial vamos a hacer los dos exámenes, Sí, los que vamos a reponer. correcto. Ah, ok. Pero reposición ya tienen las pautas, o sea, estudien las pautas y viene parecida, ¿verdad? Sí, Bueno, ahora, bueno, es que ya casi nos sacan, solo voy a tener que salir de acá, que tengo otro ejemplo, pero lo tengo en otro formato, no lo subí acá. Método simple, creo que aquí está. Estoy buscando, ya lo comparto aquí. Sí, ya comparto. Bueno, este ejemplo está en el campus virtual, ¿verdad? Aquí se plantea, pero yo ya lo voy a dar solo las ecuaciones, ¿verdad? Que resuelvan, ¿verdad? Digamos, un sistema, bueno, es similar a la guía, ¿verdad? Se da un método simple con la función de utilidad, ¿verdad? X más Y menor o igual que 1000 para distribución, 3x más 6y menor o igual que 5000, 3x más 2y menor o igual que 2500. Y la función de utilidad sería z igual 5x más 8y, es la máxima utilidad. Entonces, definiendo variables de holgura para estas tres desigualdades, entonces se reescribe en su forma estándar, es decir, pasar de desigualdad a ecuación, ¿verdad? Para la primera quedaría x más y más t igual a 1000, 3x más 6y más u igual a 5000 y 3x más 2y más b igual a 2500. Lo pongo escalonado para que se observe acá. La función objetivo no cambia. Ahora, lo que sí